Bendiciones, iglesia. Vamos a orar para iniciar este momento de meditación, rogándole a Dios que sea Él el que hable a nuestras vidas y que Él edifique a la iglesia con su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde que estamos en el mejor lugar que existe en esta ciudad, en la mejor iglesia que existe en este país, en este mundo, que es nuestra iglesia, la iglesia que tú compraste con la sangre de tu Hijo, por misericordia, por amor a tu nombre. Señor, rogamos que tu palabra edifique en este momento nuestras vidas, Señor, que podamos aprender, que podamos, Señor, a través de tu palabra también glorificar tu nombre. Ruego, Señor, que las distracciones sean minimizadas, que si algún hermano está utilizando su celular, se le descomponga, se le caiga, se vaya al wifi, no sé, o mejor aún, que ponga atención. Pero rogamos, Señor, que en todo momento tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahí pueden ver en la pantalla el título de este mensaje de esta tarde, que es Que haya luz, Let there be light, que está pues basado en el libro de Génesis, en el capítulo 1 que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Es un relato que yo creo varios conocemos, el relato de la creación, y hay un énfasis en un versículo que es muy marcado y que se presenta en numerosas ocasiones en las Escrituras porque es muy importante y es precisamente el que le da título a este mensaje, que haya luz, que son las palabras de Dios en la creación. Entonces vamos a abordar este tema poco a poco. Y bueno, remarcar que si existe un libro en las Escrituras que es fundamental, que es fundacional, es precisamente el libro de Génesis. Sobre el libro de Génesis, pues recaen muchos relatos y muchos eventos que encontramos en las Escrituras. También, por supuesto, encontramos muchos elementos que nos enseñan por qué ocurren ciertas cosas dentro del relato bíblico, y el libro de Génesis nos da partida precisamente para el plan de redención que nuestro Dios diseñó para redimir a la humanidad. El libro de Génesis cuenta con numerosas historias. Por ejemplo, la creación, ya lo comentaba, la caída del hombre, encontramos también el diluvio, encontramos la vida de Noé, encontramos la vida de Abraham, de Jacob, encontramos también la vida de los patriarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos eventos y elementos se enumeran, se estudian, se mencionan en numerosas ocasiones, por ejemplo también en el Nuevo Testamento. Como manera de ejemplo, aquí tengo una pequeña tabla con algunos eventos y elementos. Por ejemplo, la creación de los cielos y la tierra, lo encontramos por supuesto en Génesis capítulo 1. Ahí también en los primeros capítulos encontramos el árbol de la vida en el Edén, en el paraíso. Encontramos también dos personajes centrales en el relato bíblico de la redención, que es Adán y Eva, y encontramos también otro elemento que es la entrada de la muerte. Y de nuevo, todos estos relatos y elementos se presentan en numerosas ocasiones en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, pronunciadas también por nuestro Señor Jesucristo, e inclusive también en el último libro de las Escrituras, que es Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos, por ejemplo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Encontramos de nuevo un jardín, y en él el árbol de la vida, ahora en la Nueva Jerusalén. Encontramos dos personajes súper importantes, Cristo, y en esa ocasión la iglesia. Y encontramos también la destrucción de la muerte. Entonces Génesis es un libro muy importante para nosotros como cristianos, para entender nuestra fe, para crecer y formar precisamente nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1, todos los pasajes van a aparecer en la pantalla, entonces sígalos ustedes con atención. Y de nuevo, si ven que su vecino saca su celular, ustedes háganle, quieto, no, guárdalo, porque ya empiezo a ver algunas cabecitas que van hacia abajo y es porque ya sé qué están haciendo. Entonces pongan atención, y les aseguro que si ponen atención pueden aprender mucho en esta ocasión. Entonces vamos a Génesis capítulo 1, donde encontramos estas palabras: en el principio, en el principio.
en el principio Dios, el creador del universo. Él creó los cielos y la tierra. Venimos de una semana de misiones en los días anteriores donde se nos habló mucho acerca de la necesidad de que en otros pueblos se predique el evangelio. Y una de las comunidades más grandes aquí en el Lower Mainland, aquí en Vancouver, que ustedes han notado, es precisamente la comunidad de South Asians o hindús o indios, como que ustedes quieran llamarles. Y nos comentaba uno de nuestros hermanos que expuso aquí durante el tiempo de misiones que para este grupo en particular existen muchos dioses. Entonces, si uno les habla de un Dios más, para ellos es exactamente eso, un Dios más. Pero es importante que notemos que el Dios que es presentado en el primer versículo de las Escrituras es el Dios que es el creador del universo. Y por lo tanto se encuentra arriba de cualquier otra criatura. Llámese como se llame, si lo quieren llamar Dios, Espíritu o como ellos quieran, es inferior. Estamos hablando del Dios que es creador del universo, que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestra condición, que es una condición de muerte. De ese Dios estamos hablando, del Dios que en el principio, Él, independiente de su creación totalmente, creó, dio origen a los cielos y la tierra. El relato de Génesis continúa, nos dice que la tierra no tenía en ese momento forma y estaba vacía, que las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios, Dios, creador, y su Espíritu, se movía sobre las superficies de las aguas. Ahora quiero hacer unos comentarios al respecto del relato que encontramos en Génesis capítulo 1. Este es un relato, bueno, que conocemos, es el relato de la creación. Y hay varios debates acerca de cuál debería ser la mejor interpretación de estos relatos que encontramos en Génesis capítulo 1. Y bueno, quizás una de las posiciones que ustedes han escuchado es aquellos que creen literalmente todas las palabras que se encuentran en Génesis capítulo 1, lo cual está bien. Yo me inclino más por una interpretación quizás más poética de este pasaje. Les voy a explicar antes de que digan hereje. Hay varias ocasiones en que las Escrituras nos presentan eventos históricos y acompañan de manera continua un relato tipo poético que describen los mismos eventos. Ejemplo, búsquenlo de tarea en sus Escrituras, Éxodo capítulo 14. ¿Qué hay en Éxodo capítulo 14? En Éxodo capítulo 14 está la salida del pueblo de Israel, cruzando en seco el mar, y cómo Dios cierra las aguas y destruye al faraón y sus ejércitos. En el siguiente capítulo, Génesis capítulo 15, encontramos el mismo relato de nuevo, los mismos eventos históricos, pero en esta ocasión en un canto, que es el que conocemos como el Cántico de Moisés. Entonces, hay teólogos que se inclinan a pensar que el relato que encontramos en Génesis capítulo 1 de la creación y el relato subsecuente que está en Génesis capítulo 2 van de la mano en esa misma manera, dándonos cuenta de verdades históricas, pero no de una manera necesariamente cronológica y precisa. De hecho, el libro de Génesis no es un libro científico, un libro que tenga el lenguaje o el interés de explicar las cosas de manera científica. Y no tendría sentido, porque la ciencia ha evolucionado. Ejemplo, la palabra cáncer, ¿aparece en las Escrituras? No, no aparece. Es una palabra que apareció recientemente, si ustedes quieren. Otro ejemplo, medicina o medicamento o vacuna, para ser más precisos. No existía en aquellos días. Entonces, el libro de Génesis no es un libro, y en este caso en particular el relato en capítulo 1, no es un relato que esté enfocado en darnos cuenta de manera científica qué fue lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo podemos entender el relato de Génesis capítulo 1? Como una expresión poética que contiene verdades fundamentales acerca del creador del universo y su creación. Y eso nos libera de muchas presiones, ¿como cuáles?
como el hecho de que encontramos en el siguiente versículo, como lo vamos a ver, que Dios creó la luz. Pero más adelante, en otro día de la creación, Dios creó el sol y la luna. Y entonces uno dice, bueno, ¿y la luz de acá cuál era? Si esa se supone que viene quizás del sol y las estrellas. De nuevo, el libro de Génesis, y en particular el capítulo 1, no nos da cuenta de manera cronológica, precisa y científica qué fue lo que ocurrió. Pero lo que sí nos da cuenta es de verdades históricas fundamentales para entender quién es Dios, el Dios creador del universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra se encontraba en caos. Ahora, hay otras versiones que nos ayudan a entender mejor estos versículos. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma. Y en unos minutos voy a espiritualizar este pasaje con ayuda precisamente de las Escrituras para entender qué podemos aprender de este pasaje de Génesis capítulo 1. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida alguna. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Y a continuación viene un milagro, que es el milagro más importante en este capítulo 1, porque refleja la autoridad de Dios y al mismo tiempo su persona. Dice el siguiente versículo: y dijo Dios con el poder de su palabra, que haya luz, que haya luz. Y la luz en ese momento llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena. Y en otras traducciones dice bella, hermosa. Y la separó entonces Él de las tinieblas. Este es un mensaje, este es un versículo, esta es una realidad fundamental para que podamos entender también el Evangelio, como lo veremos en unos minutos. Que Dios, a partir de la nada, a partir del caos, sobre las tinieblas, con el poder de su palabra y un milagro, dijo que haya luz. Y la luz prevalece. Y la luz, dice Dios, es buena. Y la luz, dice la Escritura, es hermosa. Esa es la creación de nuestro Dios. Continúa el relato diciendo: a la luz, el Señor, creador del universo, la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Vino la noche y llegó la mañana, y en ese momento se cumplió el primer día de la creación. La luz natural, la luz que nos permite percibir precisamente lo que está en la pantalla, la luz que nos da calor para que podamos vivir, para que usted haya podido almorzar en esta mañana. Dios tuvo que crear algo con una característica tan única, que es precisamente lo que permite que nosotros, seres humanos, estemos el día de hoy, un poquito acalorados, por cierto. Bueno, entonces, el relato continúa. No voy a visitar todos los versículos que aparecen en Génesis capítulo 1, voy a ir más adelante a otro evento muy importante ahí en Génesis capítulo 1, que está en el versículo 27, que es, en mi opinión, como comenté, el segundo evento más importante, que Dios crea al ser humano a su imagen. Lo creó Él a su imagen, a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Qué significa que Dios haya creado al ser humano a su imagen? Bueno, hay diferentes interpretaciones. Básicamente, lo que la mayoría coinciden es que eso significa que nosotros tenemos ciertas características de nuestro Creador. Por ejemplo, ser observadores. Poder identificar problemas y proponer soluciones. Poder crear, o si ustedes lo quieren llamar así, inventar nuevas tecnologías o nuevos objetos o nuevos aparatos o nuevas maquinarias. Esas son características que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y estaba reflexionando un poquito, no les voy a decir mi edad, pero estaba haciendo un poco de memoria acerca de todas las invenciones que yo he visto desde que yo nací.
quien dijo, voy a regresar, a esa persona le tocó ver el lanzamiento de un cohete con rumbo a la luna, por ahí así. A mí me tocó ver la creación de el microondas, cosa que para todos nosotros ya es algo natural, tener en nuestra casa un microondas. Me tocó también ver, por ejemplo, la creación de los teléfonos inalámbricos. Allá en aquellos años, ustedes podrán googlearlo, solíamos traer un teléfono, yo creo que como 2 veces, este micrófono en tamaño y en peso. Claro, ustedes dicen, ¿y qué es eso? Bueno, me tocó ver también la creación del internet. Me tocó ver también la creación de los teléfonos inteligentes, que ahora los están distrayendo algunos de ustedes. Déjenme hacer un scan. Me tocó ver ahora, en estos últimos meses, años, la creación de la inteligencia artificial, ya ahora en nuestras manos, ahí en algunos apps. Y así por el estilo. Son tantas y tantas las maravillas que el ser humano ha logrado cumplir a través de diferentes descubrimientos, por ejemplo en las matemáticas o en la física, que nos permiten entender el mundo en el que nos movemos, ver todas esas luces de LED. Es precisamente gracias a que somos hechos a imagen de nuestro Dios y que alguien tuvo la curiosidad, la observación, el momento, la paciencia de buscar una forma de cómo crear una luz como la que ven ahí arriba, que brilla más, que tiene mayor intensidad y que consume menor energía. Y así los eventos y los descubrimientos son incontables. Y eso es una prueba de que somos hechos a imagen de nuestro Dios. Regresando a Génesis capítulo 1, la escritura cierra ese capítulo con un versículo que nos da otro elemento muy importante de qué es lo que está ocurriendo. Y es que la creación tiene un propósito. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31 hacia el final, que Dios, al final de esos 6 días, miró, observó todo aquello que Él había hecho, todas las células, todos los átomos, todos los seres vivos que se encontraban en su mano. Él los miró y los consideró que eran muy buenos. ¿Pero buenos para qué? ¿Buenos para qué? Buenos en su belleza, por supuesto, una creación perfecta. Buenos en su propósito particular, como el sol y la luna, sí, por supuesto. Pero el propósito fundamental de la creación de Dios, creador del universo, es que su creación le exalte. Ustedes recordarán, en numerosas ocasiones los salmos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios, que cuentan su magnificencia, lo esplendoroso que Él es. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro relato de la creación, en este momento, en esta ocasión, cristológico, basado en la persona de Cristo. Inserto ahí el nombre de Jesús. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, quiere decir el que se encuentra por encima de toda la creación. Él es el primogénito, porque por medio de Él, escuchen, por medio de Él, ¿recuerdan? Versículo 3 de Génesis, y Dios dijo, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y también las invisibles, sean tronos o poderes, principados o autoridades, todo, como en Génesis capítulo 1, versículo 31, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, para exaltar su nombre. Hermanos, al inicio, de manera en oración, decía, Señor, que no nos distraigamos, sino que en este momento podamos exaltar tu nombre. De verdad lo digo con todo mi corazón. Yo sé que con el calor y que la comida y que las distracciones del teléfono nos distraímos, pero si estamos aquí con una razón, con un propósito, es precisamente que lo que escuchemos, lo que digamos o cantemos, precisamente exalte a nuestro Creador. Y para eso estamos aquí.
Y yo sé que ya varios están sintiendo los 29 grados con la humedad terrible, pero hermanos, estamos aquí para exaltar al Creador del universo. Dice la Escritura que por medio de Él y para Él todas las cosas fueron creadas. La Biblia también nos habla de otra fuente de luz. No la luz natural que encontramos en Génesis capítulo 1, sino una luz que es admirable. Una luz que sobrepasa cualquier otro tipo de luz. Y la Biblia la describe en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en los Salmos, ustedes recordarán esta frase que la cantamos. En tu luz podemos ver la luz. Es parte de una de las canciones. Si alguien se preguntaba, ¿y por qué cantamos eso? Está en los Salmos. Está en el Salmo 36, versículo 9. Porque en ti está la fuente de la vida. En ti mana todo ser vivo. Y en tu luz podemos ver la luz. En tu luz podemos ver la luz. Y si desmenuzamos eso un poquito con la ayuda de otra traducción, lo que quiere decir es lo siguiente: que solo en el Dios de Génesis 1, creador del universo, se encuentra la fuente de la vida. Y que solo en su presencia podemos ver la luz. Podemos encontrar nuestro propósito. Podemos entender que en este mundo somos peregrinos y que encontraremos la luz admirable en plenitud cuando cerremos nuestros ojos a este mundo y los abramos para gozo eterno. De eso habla la Biblia ahí en el Salmo, que en Él, en su presencia, se encuentra la luz. Y la Biblia nos dice, en otro de los relatos que ustedes conocen de la creación, que esa luz vino al mundo. Juan capítulo 1. Y nos dice Juan, antes de que todo comenzara, ya existía. ¿Quién? La palabra. Esa palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, como nos lo dijo Pablo en Colosenses. Ahí estaba Cristo. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, ninguna fuerza atómica puede existir. La razón, hermano, por la que usted no se hace así como gelatina, es porque Dios tiene control de cada fuerza atómica, que sostiene cada átomo de carbón, para que su vecino no se le derrame al lado suyo. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra, nada existe. Continúa Juan en los primeros versículos de su evangelio. De la palabra nace la vida, como lo leíamos en los Salmos. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, ¿recuerdan? Jesús dijo, yo soy la vida. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La palabra luz en el Evangelio de Juan significa refugio, significa protección. Hacía un recuento mental de mi niñez y yo creo que varios pasaron por algo así de traumas, de que les apagaran la luz o que se fuera la luz. Allá en la Ciudad de México, donde yo crecí, aquellos años, yo creo que todavía, caían unas lluvias, unos aguacerazos. Hermano, los techos son de concreto. Y yo escuchaba granizo pegándole. Y en eso se iba la luz. Y yo decía, Dios mío. La palabra luz en el Evangelio de Juan significa refugio. Significa protección. Él es nuestra luz. Él es el que nos permite encontrar propósito para nuestra vida. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Invitado, amigo, conocido que nos escuchas, necesitas de un milagro, y es conocer la luz de Cristo en tu vida. Porque sin esa luz te encuentras, dice la Escritura, en oscuridad, con despropósito, sin ningún objetivo en la vida que realmente sea compatible
con la razón por la que tú fuiste creado. La Escritura nos habla más acerca de Dios como luz. Dice Juan, de nuevo, pero ahora en su carta, que el mensaje que hemos oído es simple: que Dios es luz, que Dios es luz, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Como dijo el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación, y que en Él no hay ninguna oscuridad. La palabra oscuridad se asocia, como en Génesis, con el desorden. Se asocia también con la oscuridad, con el temor. Se asocia también con el vacío. Se asocia también con el despropósito. Entre nosotros, caras vemos, corazones no sabemos. Entre nosotros puede haber un hermano, y seguramente hay, que esté pasando por una circunstancia crunching, que aplasta su corazón, que lo haga sentir, como en Génesis capítulo 1, vacío, en oscuridad, en temor. Y por eso Jesús dice: yo soy la luz. Para aquellos que se encuentran en oscuridad, en enfermedad, en tristeza, para aquellos que se encuentran en agote emocional, para aquellos que se encuentran sin interés en lo que pasa en la vida, para aquellos que se encuentran oprimidos en su corazón de grande amargura, de grande dolor, Jesús dice: yo soy la luz, yo soy tu refugio. Jesús habló de nuevo, Juan capítulo 8, versículo 12, a sus discípulos, después de un evento que encontramos ahí con la mujer adúltera. Le dice a sus discípulos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tu vida, hermano, se encuentra en lucha frontal, despiadada y sangrienta con el pecado, debes saber que la única manera que puedes derrotar tu pecado es con la luz. Juan dice que la luz prevalece sobre las tinieblas. Nuestros niños que pasaron hace unos instantes y jóvenes, en los siguientes 9 meses, 10 casi, se encontrarán con diferentes retos en sus escuelas. Lamentablemente, hermanos, es la condición de nuestro corazón. Lo más fácil de copiar es lo malo. Yo no sé si ya se dieron cuenta, los que tenemos hijos. Nos ven en la casa hacer cosas buenas, que edifican, que ayudan en la casa, y la lista sigue y sigue y sigue, y de eso copian menos. Pero si ven a alguien hacer, usted tiene el mejor ejemplo, eso lo copian. Nuestros hijos, tanto nosotros, necesitamos de la luz de Cristo para poder ver más allá de lo que aparece enfrente de nosotros y poder realmente sentir, palpar y vivir que nuestro propósito aquí en la vida no es todo lo que ustedes digan, sino es exaltar al Creador del universo. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. Joven, invitado, la luz que necesitas para tu vida se encuentra en Cristo. Si tú no tienes esa luz, la Biblia es clara y fulminante, te encuentras en tinieblas. Y esa puede ser la razón por la cual varios en este santuario, en este momento, en este preciso instante, dicen: ya me quiero ir. Porque la luz no ha resplandecido en sus corazones. Jesús, al hablar con Nicodemo, ahí ustedes pueden ir de tarea en Juan capítulo 3, al finalizar su conversación con él, les dice a sus discípulos que la luz vino al mundo, pero que el mundo amó más las
tinieblas. Y es por eso que entre nosotros hay desdén, desánimo. Ay, ya me quiero ir. Porque no hay luz en nuestro corazón. Mediten eso, mediten eso. Porque no hay esa luz que nos permite ver que estamos aquí para exaltar a Dios. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, dice la Escritura, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Son palabras de Juan, ustedes recuerdan ahí en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Existía la luz, aquella luz que dio origen a la luz de Génesis capítulo 1, es la luz verdadera. Ella es la que puede alumbrar a todo hombre. Es la creadora del universo. Dice Juan que esa luz está presente aquí, en este momento, a través de su palabra. Pero que entre nosotros hay aquellos que no le conocen. Escuchan las vibraciones del sonido del micrófono, pero no tiene ningún efecto en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir un milagro, como el de Génesis capítulo 1. ¿Cuál es ese milagro? Es el milagro de recibir a Cristo. Dice Juan en el versículo 12, ahí en el capítulo 1, que todos aquellos que le recibieron, y él explica qué significa recibir a Cristo, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y lo puse en rojo las siguientes dos palabras porque el apóstol explica lo que significa recibir a Cristo. Es decir, creer en su nombre. Creer significa simple y sencillamente depositar tu confianza totalmente en Él, reconociendo, como en Génesis capítulo 1, que tú no tienes ninguna palabra en tu vida que sea realmente definitiva, que la última y palabra decisiva se encuentra en la voluntad de Dios totalmente. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, ellos son aquellos que no son nacidos de sangre, porque se apellidan Torres, o porque alguien así lo decidió, o porque alguien así lo indicó y determinó, sino que son nacidos porque son producto de la voluntad de Dios, como lo es la luz en Génesis capítulo 1. Esos son los que pueden ver la luz, los que le recibieron, los que confían plenamente en Él. Si hay alguien entre nosotros, o nos escucha alguien, que no tiene esa confianza realmente fundamentada en la luz que es Cristo, la invitación es abierta y plena para usted en este momento. Recíbale, crea en Él, confía en Él, busque de Él. En unos momentos oraremos y esa es quizás la oportunidad precisa para que usted a solas y en intimidad con Dios, creador del universo, rinda su corazón a Él. Voy terminando. Toda esta ilustración y toda esta espiritualización no es arbitraria o violenta la integridad de las Escrituras. El apóstol Pablo utilizó la misma analogía. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: Dios dijo un día en Génesis 1 que resplandeciera la luz en medio de las tinieblas, y así Él hizo brillar su luz un día en aquellos que son de Cristo, para que le pudiéramos conocer. Si tú no estás creciendo espiritualmente, si el pecado te tiene de una oreja abajo, tirado, este es el momento para que clames a la luz que es Cristo y Él te permita y conceda un milagro de conocerle, de conocer su gloria, de conocer que en Él hay plenitud de gozo, que Él es la fuente de vida y que en Él se encuentra toda la gloria. En la traducción del lenguaje actual, el apóstol dice así: cuando Dios creó el mundo, Génesis 1, dijo que brille la luz
donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entonces entender el Evangelio, iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos que Él es el creador del universo. Que nuestra alma no tiene ningún sentido de vida si no es exaltar a nuestro creador. Roguemos por aquellos que se encuentran entre nosotros, o familiares, o conocidos, o amigos que no han visto esta luz. Roguemos por ellos. Termino con este pasaje, palabras de Cristo, Juan capítulo 12. Jesús dice: yo soy la luz, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí deje atrás las tinieblas del pecado, la tristeza del despropósito, la angustia y zozobra de los temores, y pueda crecer en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por aquella palabra, como lo dice la Escritura, que presente en Génesis capítulo 1 dio paso a la luz. Gracias, porque tú eres la luz admirable, la luz que permite que nuestros corazones conozcan que nuestro propósito es exaltarte en nuestras vidas. Rogamos por tu misericordia y tu perdón, Señor, porque luchamos con nuestro pecado, con nuestras faltas, con nuestras actitudes. Rogamos que nos perdones. Señor, yo ruego por aquellos que se encuentran entre nosotros, que quizá le gustaría levantar su mano para que le apoyemos en oración. Solamente eso, apoyarle en oración. Que la luz brille en sus corazones, como lo dijo tu apóstol, para que puedan conocer la luz que les permita ver la magnificencia de Cristo. Si en el internet o en este lugar alguien puede ver la luz de Cristo por primera vez en su corazón, le pedimos que levante su mano. Queremos apoyarle en oración. Y si se encuentra en las redes sociales o escuchando después este mensaje, le invitamos a que ore, a que clame a Dios, pidiéndole perdón por sus faltas y rogando que esa luz siga brillando, prevaleciendo sobre las tinieblas, y abrace a Cristo como su tesoro más grande en su vida y en su corazón. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Dios, por este día. Rogamos, Señor, que el inicio de este nuevo mes y este mes con sus actividades está en tus manos. Rogamos, Señor, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, siempre con la invitación de regresar aquí a las 6:30 de la tarde a nuestro mensaje. Vaya a comer y lo vemos aquí de vuelta. Bendiciones. Gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida, es muy cabal. Si le gustó